Estamos en el Salmo 107 esta mañana. Este salmo nos enseña la providencia de Dios en nuestras vidas, su liberación para con nosotros, que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Y Dios, en este salmo, vamos a ver al final especialmente, que Dios es soberano, que Dios hace lo que Él hace, y saben que por el amor de Dios, Dios hace todo bueno para con nosotros. Y este salmo es un salmo interesante de la manera que está hecho, y queremos ver esta mañana el énfasis del amor de Dios en este salmo. La palabra que se usa muchas veces en el salmo es misericordia, pero la palabra misericordia en realidad es la palabra, en este texto, es la palabra amor que no falla. O sea, el amor de Dios que no falla. Y eso es algo que nosotros en esta cultura, en este mundo que tenemos, el amor de muchos falla. Dice la Biblia que en los últimos días, en los últimos tiempos, van a haber hombres amadores de sí mismos y no van a amar a otros. Van a haber problemas entre padres e hijos, hermanos y hermanas, etc. Y la Biblia habla de este amor de Dios, que es un amor incondicional. Cuando usted y yo amamos a alguien, muchas veces es condicional. El que me la hace, la paga. Y tenemos esa idea: tú me haces bien, yo te hago bien, pero tú me haces algo mal, olvídate que yo te voy a hacer algo igual. Y nuestro amor es bien condicional, pero el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios, Dios no depende de nosotros, depende de Dios. No depende de su comportamiento, depende de Dios, del amor de Dios. Hay mucha gente que enseña que el amor de Dios es condicional. Te hablan del púlpito aún, que te dicen: si tú no haces esto, Dios te va a hacer esto, y si tú haces esto, Dios te va a castigar, o Dios te va a talar. Una frase que no aparece en toda la Biblia, no sé por qué los disparateros la usan, pero que Dios te va a talar, que Dios te va a matar, que Dios te va, y siempre hay acusaciones y acusaciones. Eso es doctrina de temor y de intimidación, eso no es Biblia. Dios, si usted mira a Dios en la Biblia, Él es un Dios de gran misericordia, un Dios de un amor incomparable con los humanos. Y cuando alguien predica de esa manera, está juzgando por su propia persona, no por la Biblia, porque Dios no es así. En este salmo vamos a ver que a pesar de que el pueblo de Israel seguía cayendo y seguía fracasando, Dios seguía salvándolos. Era como cuando usted mira el libro de Reyes. En el libro de Reyes hay como un ciclo que sucede en el libro de Reyes. El pueblo peca, Dios lo entrega a servidumbre, ellos en servidumbre claman a Dios y Dios los libera o los salva, y después ellos tienen paz. Y en el libro de Jueces, ese ciclo aparece 7 veces en el libro de los Jueces, que usted y yo diríamos: no, ya yo te perdoné 3, ¿qué más quieres? O nosotros somos condicionales, pues ya, si lo hago una vez más, Dios nunca dice una vez más. La misericordia de Dios es tan grande que Dios nos da oportunidad tras oportunidad para clamar a Él. Obviamente tenemos que venir a Él en los términos de Él. Pero en este salmo aparece, en el cuerpo del salmo, porque hay como una introducción y una conclusión, pero en el cuerpo en sí aparece este tipo de ciclo. En cada párrafo que vamos a ver, de los 4 que vamos a ver, hay un problema. El pueblo ora o clama a Dios. Dios los libera o les provee o los salva. Y luego ellos alaban a Dios por su misericordia. Y es un ciclo que vemos 4 veces en este salmo, este mismo ciclo: problema, oración, liberación y alabanza. Y vamos a ver eso en esta mañana. Pero antes de eso vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra, un salmo tan precioso como este, donde vemos tu misericordia, donde vemos tu providencia, donde vemos tu soberanía, que tú eres Señor de todo. Señor, tú no cambias, tú eres el mismo. Como cantamos hoy, tú eres el Dios de Israel, pero también tú eres nuestro Dios. Tú salvaste a Israel, también tú nos salvas a nosotros. Tú le proveíste a Israel, tú nos provees a nosotros. Y Señor, te damos gracias que tú eres ese mismo Dios que estudiamos en este salmo. Es el mismo Dios que nosotros adoramos. Él no ha cambiado, porque Él no puede cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta mañana, Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Háblanos, anímanos para adorar tu santo y bendito nombre.
En el nombre de Jesús pedimos. Amén. En la primera porción, que son los primeros 3 versículos, es como una introducción al Salmo, y le llamamos ahí, alaba a Dios por su misericordia. Estos primeros versículos, especialmente el 1 y el 2, hay muchas canciones que usan estas frases. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y eso aparece en otros salmos también. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los que ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte, del sur. Y él habla aquí de esa idea de que nos congreguemos para alabar el nombre de Dios. Y es como una introducción a que nosotros alabemos para siempre su misericordia. O la palabra aquí, un amor que no se desvanece. Un amor duradero, un gran amor. Algunas versiones lo traducen de esa manera. Y la idea es, hermano, que nosotros tenemos un Dios que es tan misericordioso para con nosotros. Un Dios que nos libera de tantas cosas. Sean cosas físicas, sean cosas emocionales, sean cosas temporeras, sean cosas de economía. Dios nos libera. Dios está ahí para con nosotros. Así como lo vemos en este salmo, Dios está ahí para cada uno de nosotros, porque Él es el que libera. En el libro de Juan, que el Señor Jesús hablando dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo usted lo redimió, le dio la salvación, usted es libre. No hay cadenas. Lamentablemente hay creyentes que todavía viven en cadenas, ya sea por la iglesia que van, que lo siguen encadenando cuando ellos están libres, y dándole yugo de servidumbre cuando estamos libres en Cristo. Si el Señor Jesús nos hizo libres, hermanos, somos verdaderamente libres, así como estas personas son libres. Vamos a ver entonces las cuatro ilustraciones o ejemplos de la misericordia de Dios. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es tratar de que usted hable conmigo. Es en el versículo, cuando lleguemos al versículo 8 y 9, yo le voy a decir, usted léelo conmigo, porque en todo el Salmo, cada vez que él libera en estos 4 ejemplos, el mismo versículo se usa, la misma frase se usa, en este caso en el versículo 8. Vamos a leer, dice el versículo 4. Dice el primer punto es que Él nos libra de la soledad. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Noten ahí está la oración. Primero vimos el problema, 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, el clamor. ¿Y qué hizo Él? Él los libró de sus aflicciones, la provisión de Dios, la salvación de Dios, y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Vamos a leer el 8 y el 9 juntos. ¿Ok? ¿Estamos? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Este salmo pensamos que fue hecho para eso, fue hecho de una manera antifonal, que el que lo estuviera leyendo leyera una parte y entonces el pueblo leyera la otra parte, y por eso se repite esa misma parte. Y vamos a seguir viendo eso. Pero hermanos, en tiempos de soledad, muchas veces, la soledad es peligrosa muchas veces. La soledad causa muchos problemas en vida de personas. Sin embargo, si usted es un creyente en Cristo, el único que le puede dar una salida de su soledad es el Señor Jesús, es el único. Dice Él, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es nuestro amigo fiel, dice la Biblia. Y sin embargo, muchas veces dependemos de personas humanas para ese alivio, esa ayuda, ese acompañamiento. Sin embargo, el Señor dice, clama a mí y yo estaré ahí contigo. Dios es el Padre de los huérfanos. Dios es el Padre de las viudas. Dios se encarga de nosotros. Y muchas veces tenemos un enfoque en los humanos cuando debemos tener un enfoque en nuestro mismo Señor Jesús. Y hermano, el vacío que usted siente en su soledad,
el único que puede llenar ese vacío permanentemente es el Señor Jesús. Si alguna vez usted se siente solo, busque al Señor y Él lo acompañará. Cuando usted busca a un humano para que le acompañe, a veces hay un refrán que dice: es mejor estar solo que mal acompañado. Y hay muchas personas que yo he conocido en la vida que están solos y buscan mala compañía y se meten en problemas, destruyen hogares muchas veces. Y la Biblia enseña claramente que en tiempos de soledad, el que nos puede librar es el Señor. Cuando ellos estaban en soledad, navegando por ese desierto, clamaron a Dios y Dios los puso en camino derecho. Y eso no significa que no nos debemos de ayudar nosotros mismos como hermanos en Cristo, claro que sí. Pero nunca la ayuda de un hermano es igual que la ayuda del Señor. La ayuda del Señor es permanente y para siempre. Entonces Él nos libra de la soledad. Después sigue el próximo párrafo, donde dice que Él nos libra también, Él nos libra de la opresión. Esa palabra opresión, esa palabra la idea aquí es que ellos estaban en una prisión, oprimidos. Pero noten lo que dice el versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Algunas versiones traducen esto: algunos de vuestros hermanos, o de vuestros antepasados, o algunos de vuestros abuelos, dice las versiones, moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción, en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Entonces era su propia culpa que estaban en ese lío. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Aquí 13, la oración. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y vamos a leer el 15 y el 16 juntos, ¿ok? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmeduzó los cerrojos de hierro. Paramos ahí. Hay algunos comentaristas que decían que eso no era literal. Sin embargo, a través de la historia, como en todo en la Biblia, aparece en la arqueología que sí era correcto. Encontraron puertas de bronce de prisiones. Años después han descubierto que en realidad la idea aquí es que era una prisión con puertas de bronce. Y hermano, seguramente usted y yo nos hemos sentido encadenados, ya sea por un pecado, por una situación, por una dificultad. Y hermano, clama al Señor. No busque ayuda del gobierno o ayuda de otro sitio. Busque primero la ayuda del Señor. Primero. Muchas veces el Señor es el último que vamos. ¿Quién le puede hacer a usted un cheque en blanco? Yo no puedo darle un cheque en blanco. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no pueden hacerle a alguien un cheque en blanco. Toma, firme su nombre, coge lo que tú quieras. Una vez pasó en una iglesia que yo estaba, yo lo mencioné una vez. Yo estaba en una iglesia y había una necesidad de un misionero. No, si Dios le toca también, usted puede hacer eso en nuestra iglesia. Había una necesidad, que había un déficit y dijeron: vamos a recoger una ofrenda especial a ver si podemos ayudar a estos hermanos. Y después de la ofrenda, cuando querían anunciarlo antes de que se acabara el servicio, anunciaron: llegamos a la meta. Y todo el mundo: wow, qué bueno, qué alegría. Y era porque un hermano dio un cheque en blanco. Y él dijo: lo que falte, llenen el cheque y mándenselo al misionero. Eso no pasa mucho en iglesias hispanas, pero ojalá que un día usted se deje tocar y pase en una iglesia como esta. Porque realmente yo no puedo dar un cheque en blanco, pero ¿sabes? Dios puede dar un cheque en blanco. Cuando Dios dice: pedid y se os dará, es un cheque en blanco. Cuando Dios dice que el que no tiene es porque no pide, Dios nos ha dado un cheque en blanco para satisfacer nuestras necesidades, para librarnos de la prisión en que nos encontramos. Recuerden a Pablo y Silas, que estaban en la cárcel. ¿Y quién abrió la puerta? El Señor. Cuando estaba Pedro en la cárcel, ¿quién abrió la puerta?
El Señor también. Cuando estaba Daniel en el foso de los leones, ¿quién fue que lo protegió y lo libró? El Señor. Cuando estaban los 3 amigos en el horno, ¿quién estaba con ellos? El Señor. El Señor nos libra de todo eso, hermano. Si usted se siente oprimido, busque al Señor y Él lo va a librar. Noten el tercer punto, la tercera ilustración, es Él nos libra también de la enfermedad o de la aflicción. Noten el versículo 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Otra palabra, su propia culpa. Dice el camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento, perdieron el apetito de su aflicción y llegaron hasta las puertas de la muerte. La oración viene, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo? Él no dijo, no, yo ya estoy cansado de librarlo a ustedes. No dijo así. Ya, otra vez. No, dice, y los libró de sus aflicciones y envió su palabra y los sanó. Usted no necesita un pañuelito, usted no necesita una rosa bendita, usted no necesita aceite santo, usted necesita la palabra de Dios que le puede sanar. Eso es brujería disfrazada. Esa rosa o pañuelo o aceite, el aceite no hace nada, es la palabra la que hace algo, no es la aceitita. El aceite, eso es un negocio. Hay que pagar. Y el pañuelito, otro negocio. Hay que pagar por el pañuelito, hay que pagar por el aceite, hay que pagar por la rosa, hay que pagar por todo. Hay que pagar. Cristo dice: venid a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar gratis. El Señor hermano, el Señor nos sana. Si Dios quiere que usted sea sano, Dios no necesita a nadie, a un humano, para que usted sea sano. Dios lo sana. La oración de fe, dice la Biblia. Y hermano, la realidad es que muchas veces tenemos personas que dependen más de humanos y de trucos de cámara, digo yo le llamo, para su sanidad. Cuando el Señor dice: tú estás afligido, tú estás enfermo, clama a mí. Dice el versículo que ya leímos, pero dice el versículo: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió una rosa bendita, no dice, envió un pañuelito, que alguien oró por él, envió el aceite santo, no, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. El poder está en la oración, no en un amuleto es que se le llama, no un amuleto, la oración de fe. Bueno, vamos a leer el 21 y 22 juntos todos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ahí otra vez termina con alabanza a Dios. Estamos en problemas, le clamamos a Dios, Él nos libró y ahora le alabamos. Yo recibí usted sabe que en Facebook uno recibe mensajes y a veces mandan fotos o videos. Facebook es un fenómeno increíble. Pero esta semana me llegó un mensaje que me gustó mucho, que va con esta idea. Dice: ¿qué sería tu día hoy si tú te despertares solamente con aquellas cosas por las cuales le diste gracias a Dios ayer? Piensen en eso. Muchas veces ni gracias le damos a Dios. Amaneceríamos sin nada porque no le hemos dado gracias a Dios. Hermano, piensa en esas cosas. Dele gracias a Dios por su provisión. Dele gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. No la merecemos y Él todavía nos la da. ¿Usted cree que el ladrón en la cruz merecía misericordia? Ese era un ladrón, pero bueno, si era condenación a muerte, era tremendo ladrón. No era uno que se robó un lápiz, era un ladrón. En la cruz merecía el infierno. Solamente le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Y ese mismo momento, dice la Biblia, hoy estará conmigo. Mire la misericordia de Dios. Aún en el último suspiro de la persona, el Señor está ahí. Quizás, hermano, alguna vez usted ha estado enfermo, ha estado afligido. Otra vez busca al Señor y Él lo sanará. De cuarto punto, Él nos libra también de la tormenta. Es la otra ilustración que Él da aquí en el versículo 23. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con miedo. Se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, como borrachos caminando, no saben ni qué hacer. Y toda su ciencia es inútil. Entonces, aquí está la oración, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Vamos a leer junto el 31 y el 32. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Amén. Hermano, entonces cuando estamos pasando por una tormenta, y yo creo que todos hemos pasado por una tormenta. Quizás algunos de ustedes están pasando por una tormenta ahora. Clame a Dios. Dios es el especialista. Él creó las olas, Él creó los vientos, Él creó el agua. Pues Él puede manejar la situación suya. Cuando los discípulos se encontraban en la barca, que el Señor Jesús estaba ahí dentro durmiendo en medio de la tormenta. Y los discípulos frustrados y molestos: Señor, ¿por qué tú duermes? ¿No te interesa? ¿No te preocupas de nosotros que vamos a perecer? Y el Señor se levanta, de paz, silencio. Se calmó todo. ¿Por qué? Porque los discípulos lo reconocieron. ¿Quién es este que hasta las olas y el viento le obedecen? Pues Él lo creó. Entonces, hermano, si usted está en una tormenta en su vida, usted está pasando por un tiempo difícil en su vida, busque al Señor y Él lo va a rescatar. Lamentablemente, en nuestras vidas es casi lo último que hacemos. Decimos, bueno, el médico me dijo esto, el trabajador social dijo esto, la psicóloga dijo esto, el psiquiatra dijo esto, mi hermano dijo esto, mi hermana dijo esto, Cristina en la televisión dijo esto, don Francisco dijo esto. Y después digo, espérate, pero ¿sabes qué? Nada funcionó, pues entonces déjame orar. Como que es el último recurso, la oración. Es el primer recurso. Olvídese de Paula y Cristina y don Francisco y lo que ellos recomiendan. ¿Qué dice Dios? Qué triste que nosotros buscamos donde no hay. Usted no busca dinero fuera del banco, ¿verdad que no? Si usted trabaja en DECA, usted no va a Georgia a buscar su cheque. ¿Por qué? Ahí no va a estar su cheque, ¿verdad? Usted no va a ir ahí. ¿Por qué? Porque usted trabaja en DECA. ¿Dónde está su cheque? En DECA. ¿Dónde está nuestra ayuda? En el cielo. Entonces, ¿qué hacemos buscando nuestra ayuda en la tierra? Nuestra ayuda principal está en los cielos. Entonces, hermano, Él termina aquí en este salmo tan precioso al final. Él termina con muchas personas le llaman un himno. Se cree que en este salmo se leía juntos, como hicimos hoy. Y al final cantaban este himno, un himno que demuestra la providencia de Dios, la soberanía de Dios. Cuando digo soberanía, es que Dios es el Señor de todo. Todo le pertenece a Dios. Dios controla todo en este mundo. Él es soberano, nadie más. Él no le pide permiso a nadie. Él no le pide con permiso, déjame hacer. No, Dios hace lo que Él hace. Y al que le guste bien, al que no le guste bien también, porque no puede hacer nada, es Dios. Dios no nos pide a nosotros nuestras opiniones. Vamos a ver eso en un momento. Vamos a leer el pasaje. Dice así el 33. Él convierte los ríos
en desierto. Y al revés, y los manantiales de las aguas en sequedades. La tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Pero vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, y fundan ciudades en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas, y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. 39. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cállense, cierren su boca. En la versión Reina Valera lo pone como una pregunta. Dice: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Casi ninguna otra versión traduce eso como una pregunta. Yo creo que no es una pregunta. Vamos a ver al final la traducción. Pero cuando yo leo eso, me vino a la mente lo que dijo Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. ¿Se recuerdan? Nabucodonosor era el rey de Babilonia, él era el más grande. Él se puso a edificar jardines y se puso a hacer un reino poderosísimo. Él era el reino del mundial en este tiempo. Y se olvidó de Dios Nabucodonosor, y Dios entonces lo castigó dándole una loquera, que Nabucodonosor estaba en las cuatro piernas, pero en las cuatro patas, porque era como un animal, comiendo hierba y viviendo como un animal. Nabucodonosor, Dios lo castigó de esa manera. Y Nabucodonosor estaba todos los días mirando hacia abajo como un animal. Pero un día Nabucodonosor miró y alzó sus ojos al cielo. Y miren lo que dice Nabucodonosor. Miren lo que dice. Perdón, yo no le puse el último punto, pero ustedes lo tienen: a agradecer a Dios por la misericordia de Dios. Miren el pasaje. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie puede decir a Dios: ¿qué tú haces? Nabucodonosor, un hombre que estaba en una loquera, cuando sale de eso, él reconoce quién es Dios. ¿Y usted reconoce quién es Dios? Usted sabe que el hecho de que algunas personas no creen en Dios no minimiza el hecho de que Él es Dios. No cambia. Los ateos dicen que no creen en Dios. A un día van a creer en Dios. Va a ser muy tarde, porque dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todos los ateos lo van a hacer. A la brava. Nosotros a la buena lo estamos haciendo. Ellos a la brava lo van a tener que hacer. Y hermano, la realidad es que Dios es soberano sobre todo. Déjenme leer una cita que tengo aquí. En la vida hay muchas pruebas y dificultades, y este salmo nos da buen consejo. Si como el pueblo de Israel, cuando estamos en una de estas crisis, en angustia, clamamos a Dios, Él nos liberará, y cada vez entenderemos más de sus caminos. Dios quiere que conozcamos sus obras, pero más quiere que profundicemos nuestro caminar con Él hasta entender sus caminos. Entonces Dios quiere, en esta crisis, Dios quiere enseñarnos algo. Y obviamente en cada ocasión, en las 4 ocasiones que leímos, cada vez ellos volvían, clamaban a Dios, cada vez. Entonces, la crisis que viene en nuestras vidas, sea por nuestra propia culpa o sea por cosas externas fuera de nosotros, toda crisis no es una pérdida.
Toda crisis es una oportunidad para Dios glorificarse en nuestras vidas y nosotros glorificarlo a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. A Dios es un Dios que le gusta que hablen de Él. Dios es un Dios que le gusta que alaben su nombre. Porque Jesús no vino a buscar a los sanos, ¿verdad que no? El médico no viene para los sanos. ¿Para quién viene el médico? Para los enfermos. Mira lo que dice aquí. Lucas dice, para dar luz. Cristo vino para esto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. A eso vino Cristo. Isaías lo dice en una manera profética de Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Cristo lo dijo. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Este es uno de los versículos favoritos de los presos, obviamente, por razones obvias. Pero la idea es que el Cristo no vino a buscar a los que no necesitaban ayuda. Él vino a buscar a los que necesitaban ayuda. Él vino a buscarnos cuando estábamos en tiempos de soledad o en tiempos estábamos en tiempos de cárcel o oprimidos. Estábamos nosotros, cada uno de nosotros, en algún momento enfermos, con aflicción, quizás en tormentas. Él ha estado ahí para nosotros. El Salmo termina, como le dije, en la versión Reina Valera, dice: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? La Biblia de las Américas lo pone una pregunta más corta: ¿quién es sabio? Bueno, el que es sabio, que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. Pero miren estas otras traducciones. La Biblia, la traducción de lengua actual: tomen esto en cuenta los sabios y pónganse a meditar en lo mucho que Dios nos ama. Qué tremenda traducción esa. Y otra más, la Biblia textual dice: aquel que sea sabio y guarde estas cosas, entenderá la gran misericordia de Yahweh, de Jehová. Entonces, hermanos, yo creo que la idea aquí es que nosotros meditemos en eso, que pensemos en eso, que tomemos un tiempo y echemos a un lado las ocupaciones, los problemas, los ajetreos de esta vida, y meditemos en la bondad de Dios. Dios es bueno, dice, y para siempre su misericordia. Vamos a leer el versículo 8 juntos para terminar esta mañana. Dice así el versículo 8: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu amor para con nosotros, que es grande. Señor, no lo podemos entender porque nuestra mente no entiende ese gran amor. Nuestra mente no entiende un amor incondicional. Señor, lo aceptamos por fe. Señor, ayúdanos a no abusar de tu amor. Ayúdanos, Señor, a no manipular tu amor. Ayúdanos, Padre, a no tomar por demás tu amor para con nosotros, que es grande. Señor, te damos gracias por la manera en que tú nos liberas en tiempos de crisis. Todos pasamos por tiempos de crisis en este mundo en el cual vivimos. Sin embargo, tenemos un Dios en los cielos que nos libra de todo esto, que nos libera, que nos rescata, que nos salva. Padre, obra en nuestras vidas en esta mañana. Que seamos cristianos agradecidos por lo que tú haces y lo que tú has hecho por nosotros. Señor, y por fe, por lo que tú vas a hacer por nosotros y en nuestras vidas. Señor, que los redimidos del Señor lo digan así. Que cuando tengamos oportunidad de alabar tu nombre, que lo alabemos. Que lo digamos nosotros que conocemos la verdadera libertad porque hemos conocido a Cristo. Señor, obra en nosotros. Danos un corazón lleno de gratitud por tu gran amor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.